¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. El otro día estaba revisando unos documentos para, bueno, pues un texto que estoy escribiendo y encontré pues una serie de claves que daba el pintor Paul Klee para llegar a ser un buen artista y a mí me parecían interesantes y me gustaría compartirlas con vosotros. Estamos, yo creo, de acuerdo que Paul Klee es uno de los grandes maestros en la distribución del color, sobre todo en sus obras. No es algo a lo cual él prestara muchísima atención, digamos, desde el principio de su vida o de su trabajo, pero poco a poco para él el color fue ganando importancia y, bueno, pues empezó a incluirlo en los cuadros, de manera que al final casi se convirtió en una obsesión para él. De hecho, Paul Klee enseñó teoría del color en la escuela de la Bauhaus, concretamente durante 10 años, entre los años 1921 a 1931. Entonces vamos a charlar un poquito sobre el color y vamos a dar una serie de claves que él enseñaba a sus alumnos para llegar a ser buenos artistas. Una cosa que es cierta es que nosotros desde niños podemos, porque así lo aprendemos de hecho, podemos asociar los colores de forma fácil. Es decir, decimos, bueno, pues este es un rosa, ¿no? Bien, pero dentro de cada uno de los colores que nosotros conocemos hay infinidad de matices, es decir, podemos crear otros, digamos, pequeños diferencias. O sea, tenemos una gama amplísima de colores, casi infinita, ¿no? Podríamos decir. Y a eso es un poco a lo que se dedicaba Paul Klee, a estudiar estas mezclas que podían crear diferentes tipos de coloraciones. Por ejemplo, es muy similar a cuando visitamos el estudio de un estudio de diseño gráfico y entonces pues el diseñador nos ofrece una serie de pantonés, ¿no? Con miles de colores entre los cuales podemos elegir para decorar, pues no sé, por ejemplo, un libro que estamos publicando. O algo parecido podemos hacer actualmente, ¿no? Con nuestros ordenadores cuando utilizamos programas como Photoshop, ¿no? Que nos dan pequeños números, una clave de números y letras que son los diferentes matices en el cambio de esos colores. O los colores que podemos elegir para pintar nuestra casa si nos apetece, ¿no? Que ahora vamos a una tienda y una máquina nos mezcla los colores de manera que obtenemos el que deseamos realmente. Muchas de las lecciones de Klee las dejó por escrito, es decir, las conservamos escritas, con lo cual, bueno, pues sabemos un poco cuáles eran las cosas que les decía a sus alumnos. Comenzamos, porque son 5 las que vamos a decir. La primera de ellas tiene que ver con la línea. Él daba mucha importancia a la línea en la composición. Partiendo siempre de un punto, podemos prolongar este punto para crear una línea que nos ayude a componer aquello que nosotros queremos representar. En segundo lugar, Klee estaba muy interesado en el movimiento, era algo que le obsesionaba, ¿no? Quizás también en conexión con algunas de las primeras vanguardias que tienen lugar en el siglo XX. Y también la naturaleza. Él decía que cualquier obra debía estar inspirada en una forma de la naturaleza, porque esto era muy importante también para la composición. En tercer lugar, lo que hacía Paul Klee era que sus alumnos dibujaran el sistema circulatorio. Es interesante, pero le gustaba todo este tipo de estructuras que tenían que ver, pues no sé, por ejemplo, con un árbol, ¿no? Que tiene un tronco y de ese tronco van naciendo las ramas que se bifurcan de nuevo en nuevas ramas más pequeñas, ¿no? También inspirado, como decimos, en formas de la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en Gaudí. Gaudí en la iglesia de la Sagrada Familia hace una cosa parecida, ¿no? Los pilares son como troncos de árbol que se van bifurcando en diferentes ramas y subramas para llegar a recoger el peso de las bóvedas de la parte superior. Bueno, pues este esquema también que podemos observar, por ejemplo, en los ríos, ¿no? Si miramos un mapa, ¿no? Como camina un río principal y otros afluentes o diferentes afluentes van llegando hasta él, afluentes que se nutren de otros pequeños ríos que al final aportan agua y desembocan finalmente en un océano. Como os digo, todo este tipo de estructuras eran interesantes para Paul Klee y les hacía a sus alumnos dibujarlas. Bueno, una vez trabajadas las líneas, comenzaban sus alumnos a trabajar con el color y esta sería la cuarta de las opciones, porque lo que hacía Paul Klee era que sus alumnos estudiaran la oposición entre diferentes colores. Todo esto estaba basado en un dibujo del año 1809 en el cual se inspiraba Paul Klee y en el cual se producía, como os digo, una oposición entre diferentes colores. En esta oposición, el rojo, por ejemplo, se oponía al verde. El naranja se oponía al azul.
y el amarillo se oponía al color violeta. Al mismo tiempo lo que hacía era conectar los colores con la música. Para él era muy importante este tema porque igual que tenemos bueno, situaciones musicales que son armoniosas y otras que son disonantes, la misma teoría podíamos aplicar a los colores. Algunos colores combinan de forma perfecta, mientras que otros crean oposiciones muy graves. En último lugar, una de las recomendaciones de Paul Klee a sus alumnos era que se fijaran en los grandes maestros, que estudiaran las obras de los grandes maestros, aquellas obras que habían tenido bastante éxito en el mundo del arte. Y les hacía reducir las formas de estas pinturas bien a la simpleza de una serie de líneas o bien a la simpleza de una serie de colores. Es decir, eran como estructuras básicas, reducir la obra a una estructura básica que después sirviera como base para poder realizar otras obras. Es decir, si esas obras habían tenido éxito, habían triunfado en el gusto de la gente, si reproducíamos las líneas o bien los colores utilizados, como decimos, no exactamente igual, pero sí con una combinación parecida, podríamos también llegar a obtener éxito con nuestras obras. Bueno, gente, pues estas eran las 5 claves para Paul Klee, las claves que enseñaba a sus alumnos para llegar a ser un gran artista. Si os parece bien, pues podemos comentarlas. Está estupendo que me digáis si estáis de acuerdo con alguna de ellas o en contra de alguna de ellas en vuestros comentarios. Muy bien, pues como siempre os digo, un like ya sabéis que nos ayuda mucho, sobre todo a seguir adelante y a continuar con nuestra labor realizando vídeos. Os animo, como siempre, a suscribiros al canal, que tenemos una actividad constante. Y también al final del vídeo pues os dejo una imagen del libro que he publicado sobre el sistema del arte contemporáneo. Ya sabéis que en la parte de abajo, justo debajo de la imagen, pues podéis encontrar la información y la clave para poder descargarlo. Espero que también para vosotros resulte interesante. Muy bien, gente, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.